La traición más cruel siempre llega de quien menos esperas. Mi corazón se partió en 1000 pedazos el día que mi propio hijo me escupió las palabras más venenosas que una madre puede escuchar, justo después de entregarle el regalo más grande de mi vida. Soy Remedios Castro, tengo 71 años y vivo aquí en Bogotá, en el barrio San Cristóbal, donde he pasado la mayor parte de mi existencia luchando por sacar adelante a un hijo que resultó ser un desconocido. Esta historia comenzó a gestarse hace 30 años, cuando mi esposo Alberto decidió que la responsabilidad de ser padre era demasiado pesada para sus hombros. Una mañana cualquiera se levantó, empacó sus pocas pertenencias en una maleta gastada y se marchó sin siquiera mirar atrás, dejándome sola con un niño de 5 años que lloraba preguntando cuándo regresaría papá. Esa fue la primera vez que tuve que tragarme las lágrimas y mentirle a mi hijo, diciéndole que todo estaría bien, cuando por dentro me moría de terror al no saber cómo íbamos a sobrevivir. En esos días oscuros de 1993, Bogotá era una ciudad diferente, más difícil para una mujer sola con un hijo pequeño. No tenía estudios superiores, apenas había terminado la primaria en mi pueblo natal de Boyacá, antes de venirme a la capital buscando mejores oportunidades. Lo único que sabía hacer bien era cocinar, especialmente las empanadas que mi abuela me había enseñado a preparar cuando era apenas una muchachita curiosa que se paraba en un banquito para alcanzar la mesa de la cocina. Fue así como nació mi pequeño negocio. Con los pocos pesos que tenía ahorrados, compré los ingredientes básicos: harina, carne, papa, comino, y me instalé en una esquina del barrio San Cristóbal con una fritanga improvisada. Las primeras semanas fueron devastadoras. Vendía tal vez 10 empanadas al día. Ganaba apenas lo suficiente para comprar el almuerzo de Andrés, porque yo prefería saltarme las comidas antes que ver a mi hijo con hambre. Recuerdo vívidamente aquellas madrugadas interminables en las que me levantaba a las 3:30 de la madrugada para comenzar la preparación. Mis manos, que entonces eran suaves y delicadas, se fueron endureciendo con el contacto constante de la masa. Se llenaron de callos y pequeñas cicatrices de las quemaduras del aceite hirviendo. El olor a fritura se volvió parte de mi piel, impregnaba mi ropa, mi cabello, cada rincón de nuestra pequeña habitación que alquilábamos en una casa de inquilinato. Andrés era un niño dulce en aquella época. Cada tarde, cuando regresaba del colegio, venía corriendo hasta mi puesto y me abrazaba con esa fuerza pura de los niños que aman sin condiciones. Se sentaba en una silla plástica a mi lado y hacía sus tareas, mientras yo seguía atendiendo clientes, preguntándome sobre las operaciones matemáticas o pidiendo ayuda con las letras que aún se le hacían difíciles. Era mi compañero, mi razón de vivir, la luz que iluminaba mis días más grises. Los años fueron pasando lentamente, como una película que se reproduce en cámara lenta. Poco a poco, mi negocio fue creciendo. Los vecinos del barrio comenzaron a reconocer el sabor especial de mis empanadas, esa receta secreta que incluía un toque de cilantro fresco y un punto exacto de sal que mi abuela me había enseñado. Las colas se hacían más largas, especialmente los fines de semana, y yo comencé a ganar lo suficiente no solo para sobrevivir, sino para darle a Andrés algunas de las cosas que otros niños de su edad tenían. Le compré su primera bicicleta cuando cumplió 8 años. Era usada, con la pintura un poco descascarada, pero cuando vi la sonrisa que iluminó su rostro al verla, supe que cada peso invertido había valido la pena. Esa bicicleta representaba mucho más que un simple juguete. Era la prueba de que una madre soltera podía salir adelante, de que el sacrificio y el trabajo duro eventualmente dan frutos. Durante su adolescencia, Andrés siguió siendo un hijo ejemplar. Nunca me dio problemas serios, siempre fue responsable con sus estudios, respetuoso con los vecinos, cariñoso conmigo. Los domingos me ayudaba a preparar los ingredientes para la semana siguiente, pelando papas y picando cebolla mientras conversábamos sobre sus sueños de futuro. Quería ser ingeniero, decía, para construir casas grandes y bonitas donde pudiéramos vivir juntos cuando fuera un hombre exitoso. Esas conversaciones llenaban mi corazón de esperanza. Trabajaba doble turno los fines de semana. Vendía empanadas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo para ahorrar dinero destinado a su educación universitaria.
Cada peso que guardaba en una lata oxidada debajo de mi cama era un ladrillo más en la construcción de su futuro, una inversión en los sueños que compartíamos durante esas tardes de domingo. Cuando se graduó de bachillerato, fue uno de los días más orgullosos de mi vida. Ver a mi hijo subir al escenario del colegio, vestido con su toga azul, recibiendo su diploma con honores, me hizo llorar lágrimas de felicidad pura. Todas las madrugadas, todos los sacrificios, todas las veces que me quedé sin comer para que él pudiera almorzar, todo tenía sentido en ese momento mágico. Sin embargo, algo comenzó a cambiar cuando Andrés cumplió 20 años. Sus visitas a mi puesto de empanadas se volvieron menos frecuentes. Ya no se sentaba a conversar conmigo como antes. Siempre tenía prisa. Siempre tenía algún lugar más importante donde estar. Cuando le pregunté si quería estudiar ingeniería como habíamos soñado, me dijo que prefería buscar trabajo, que la universidad no era para él. Consiguió empleo como vendedor en una tienda de electrodomésticos del centro de Bogotá. Era un trabajo decente, con salario fijo y prestaciones, pero yo notaba que algo había cambiado en su manera de verme. Ya no me abrazaba con la misma calidez de antes. Ya no me preguntaba sobre mi día, ni se interesaba por las historias de los clientes del barrio. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, mecánicas, como si fuéramos dos extraños cumpliendo con un protocolo social. A los 25 años conoció a Carolina. Era una muchacha bonita, bien arreglada, que trabajaba como secretaria en una oficina de seguros. La primera vez que me la presentó, noté inmediatamente algo en su forma de mirarme que me incomodó profundamente. No era desprecio exactamente, pero sí una especie de evaluación fría, como si estuviera calculando algo que yo no alcanzaba a comprender. Carolina nunca se mostró abiertamente grosera conmigo, pero había una distancia calculada en cada gesto, en cada sonrisa forzada que me dedicaba. Cuando venían a visitarme, ella se quedaba revisando su teléfono mientras Andrés y yo hablábamos, como si nuestra conversación fuera terriblemente aburrida. Pocas veces aceptaba comer mis empanadas. Siempre tenía alguna excusa sobre dietas o problemas estomacales. Lo que más me dolía era ver cómo mi hijo cambiaba cuando estaba con ella. Se volvía menos cariñoso conmigo, más crítico de mi casa humilde, de mi trabajo, de mi forma de vestir. Comenzó a hacer comentarios sobre lo cansada que me veía, sobre lo vieja que estaba poniéndome, sobre la necesidad de que pensara en jubilarme y dejar el negocio de las empanadas. Durante los 5 años que duró su noviazgo, yo seguí trabajando incansablemente, ahorrando cada peso con la ilusión de poder ayudarlos cuando decidieran casarse. Mi lata de ahorros, debajo de la cama, se fue llenando lentamente, peso por peso, sacrificio tras sacrificio. Me negaba pequeños gustos como comprar un televisor nuevo o cambiar los muebles gastados de mi casa, todo para tener un fondo que pudiera hacer la diferencia en su futuro. Cuando Andrés me anunció que se iba a casar con Carolina, mi corazón se llenó de una alegría mezclada con melancolía. Era feliz porque mi hijo había encontrado a alguien para compartir su vida, pero también sentía una tristeza inexplicable, como si supiera instintivamente que ese matrimonio marcaría el final de la relación especial que habíamos tenido durante todos estos años. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Quería regalarle algo significativo, algo que demostrara cuánto lo amaba y cuánto había trabajado pensando en su felicidad. Después de muchas noches sin dormir, pensando y repensando, decidí usar todos mis ahorros para comprarle una casa como regalo de bodas. La idea me emocionaba hasta las lágrimas. Imaginaba su rostro de sorpresa y gratitud cuando le entregara las llaves de su propio hogar. Pensaba en los nietos que algún día jugarían en esa casa, en las reuniones familiares que tendríamos allí, en la forma como este gesto sellaría para siempre el amor entre madre e hijo. Comencé a buscar propiedades con la ayuda de un agente inmobiliario del barrio, un señor mayor llamado Don Esteban, que conocía mi situación y se ofreció a ayudarme a encontrar algo apropiado dentro de mi presupuesto. Visitamos docenas de casas durante varias semanas y finalmente encontré la perfecta, una casa sencilla pero digna, con 2 habitaciones, sala, cocina y un pequeño patio trasero. Pero había algo que Andrés y Carolina no sabían. Durante las últimas semanas antes de la boda, había comenzado a escuchar conversaciones que me helaron la sangre. Mi vecina, doña Esperanza,
Una señora de confianza que había sido testigo de toda mi lucha durante estos años, me contó algunas cosas que había oído por casualidad. Una tarde, mientras regaba sus plantas en el balcón, escuchó a Andrés hablando por teléfono con alguien, probablemente Carolina. Estaba calculando cuánto dinero podría tener ahorrado, especulando sobre el valor de mi negocio de empanadas, haciendo planes sobre qué harían con la herencia cuando yo ya no estuviera. Hablaba de mí como si fuera un obstáculo, como si mi presencia en su vida fuera una carga que tenía que soportar hasta que la naturaleza resolviera el problema. Esa revelación me destrozó el alma. El hijo que había criado con tanto amor, al que había dedicado cada minuto de mi existencia, me veía únicamente como una fuente de recursos económicos. Todos esos años de sacrificio, todas esas madrugadas trabajando por su futuro, se habían convertido en una simple cuenta bancaria en su mente fría y calculadora. Durante los días siguientes, comencé a prestar más atención a pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma como Carolina preguntaba sobre mis finanzas, cómo Andrés hablaba sobre mi edad como si fuera una enfermedad terminal, cómo ambos parecían impacientes cuando yo mencionaba cualquier plan a largo plazo. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si ellos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar que una vieja de 70 años podía ser mucho más inteligente de lo que imaginaban. La casa que iba a comprarles seguiría siendo una sorpresa, pero no del tipo que ellos esperaban. En lugar de buscar una propiedad en una zona residencial decente, como había estado haciendo, le pedí a don Esteban que me llevara a conocer opciones en barrios más humildes de la ciudad. Quería algo que técnicamente fuera una casa, que tuviera escrituras legales, pero que les diera una lección que jamás olvidarían. Después de varios días de búsqueda, encontré exactamente lo que necesitaba en Ciudad Bolívar, uno de los sectores más populares de Bogotá. Era una casita de ladrillo, muy pequeña, con 2 cuartos diminutos, sin acabados finos, en una calle sin pavimentar. Costaba exactamente 40,000 pesos, una fracción de lo que ellos esperaban que gastara en su regalo de bodas. Cuando firmé los papeles de compra, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza por tener que llegar a estos extremos con mi propio hijo, pero determinación de enseñarle una lección que lo marcara para toda la vida. El amor de madre a veces tiene que ser duro para corregir el rumbo cuando las cosas van por mal camino. La fecha de la boda se acercaba rápidamente y yo actuaba como si nada hubiera cambiado. Seguía siendo cariñosa con Andrés, amable con Carolina, emocionada por la ceremonia que se aproximaba. Pero por dentro, mi corazón se había endurecido como el acero templado por el fuego de la decepción. El día antes de la boda, llamé a Andrés para pedirle que me acompañara al notario. Le dije que teníamos que firmar unos documentos importantes relacionados con un regalo que quería darle, pero no especifiqué de qué se trataba. Él aceptó con esa mezcla de curiosidad y codicia mal disimulada que había aprendido a reconocer en su voz. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, pensando en todo lo que había vivido, en todos los sueños que había construido alrededor de mi relación con Andrés, en la dura realidad que estaba a punto de enfrentar. Mañana sería el día en que mi hijo descubriría quién era realmente su madre, y yo descubriría si quedaba algo del niño dulce que una vez me abrazaba cada tarde después del colegio. El momento de la verdad estaba llegando, y yo estaba lista para cualquier cosa que viniera después. Había aprendido que a veces el amor verdadero requiere tomar decisiones dolorosas, y estaba dispuesta a pagar ese precio por el bien de mi hijo, aunque él no pudiera entenderlo en ese momento. Lo que Andrés y Carolina no sabían era que su codicia los había llevado directamente hacia una trampa que yo había tendido con la paciencia y la sabiduría de una mujer que había aprendido a sobrevivir en un mundo cruel. Mañana recibirían exactamente lo que merecían, ni más ni menos. La mañana del día en que cambiaría mi vida para siempre, amaneció con esa típica llovizna bogotana que empapa hasta los huesos. Me levanté más temprano que de costumbre, aunque mi rutina ya comenzaba habitualmente a las 3:30 de la madrugada. Había algo diferente en el aire, una tensión eléctrica que parecía anunciar que este no sería un día cualquiera en mis 71 años de existencia. Mientras preparaba el café en mi cocina diminuta,
Con las manos temblorosas por la edad y los nervios, no podía dejar de pensar en la ironía del momento que estaba por vivir. Aquí estaba yo, una mujer que había dedicado cada segundo de su vida adulta a un hijo que resultó ser un extraño, a punto de entregarle el regalo más costoso que podía permitirme, sabiendo perfectamente que él me despreciaría en cuanto tuviera lo que quería. El espejo del baño me devolvió la imagen de una mujer marcada por décadas de trabajo duro. Mis cabellos, completamente blancos desde hacía años, estaban recogidos en el mismo moño sencillo que usaba desde que tenía 20 años. Las arrugas alrededor de mis ojos contaban historias de preocupaciones nocturnas, de lágrimas derramadas en silencio, de sonrisas forzadas cuando el corazón se partía por dentro. Mis manos, curtidas por el aceite hirviendo y el trabajo incansable, temblaban ligeramente mientras me aplicaba la crema barata que compraba en el supermercado del barrio. Me vestí con mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado hacía 5 años para la graduación de bachillerato de Andrés y que sacaba únicamente en ocasiones especiales. Era simple pero digno, como toda mi vida. Me puse los aretes de plata que habían pertenecido a mi madre, los únicos objetos de valor que conservaba de mi familia en Boyacá, y me miré una última vez en el espejo antes de salir. El camino hacia el centro de Bogotá en transporte público fue más largo de lo habitual debido a la lluvia y al tráfico matutino. Me senté junto a la ventana del bus, viendo pasar los barrios que conocía como la palma de mi mano, reflexionando sobre todos los momentos que me habían llevado hasta este instante decisivo. Cada cuadra que avanzábamos era como una página de mi autobiografía, llena de recuerdos agridulces y lecciones aprendidas a golpes. Recordé vívidamente el día en que Andrés trajo por primera vez a Carolina a conocerme. Fue un domingo de marzo, después del almuerzo, cuando el sol bogotano se filtraba tímidamente entre las nubes grises. Ella llegó vestida con ropa claramente costosa, tacones altos que resonaban contra el piso de cemento de mi casa, un bolso de marca que probablemente costaba más que mis ingresos de un mes entero. Desde el primer momento noté cómo evaluaba cada rincón de mi hogar humilde con esos ojos calculadores que se detuvían en cada detalle. Observaba mis muebles viejos pero bien cuidados, mi televisor de tubo que llevaba funcionando más de 15 años, las fotografías familiares en marcos sencillos que decoraban las paredes. No era exactamente desprecio lo que veía en su mirada, sino una especie de inventario mental, como si estuviera catalogando el valor de cada objeto. Durante esa primera visita, mientras yo servía café en mis tazas desparejadas y ofrecía las empanadas que había preparado especialmente para conocer a la novia de mi hijo, Carolina apenas probó bocado. Alegó tener problemas digestivos, pero yo la vi fotografiando disimuladamente algunos rincones de mi casa con su teléfono celular. En ese momento me pareció extraño, pero no le di mayor importancia. Las conversaciones durante esas primeras visitas eran superficiales y forzadas. Carolina preguntaba cosas aparentemente inocentes sobre cuánto tiempo llevaba con el negocio de las empanadas, si era rentable, si había pensado en expandirlo o venderlo. Andrés complementaba sus preguntas con comentarios sobre lo cansada que me veía, sobre lo duro que debía ser trabajar a mi edad, sobre la necesidad de pensar en el futuro. Poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Donde antes Andrés venía cada 15 días, ahora aparecía una vez al mes y luego cada 2 meses. Siempre tenía excusas perfectamente razonables: mucho trabajo, planes con Carolina, compromisos sociales que no podía evadir. Pero yo notaba el cambio, sentía cómo se alejaba gradualmente de mi vida. Las llamadas telefónicas también se volvieron menos frecuentes y más cortas. Cuando yo lo llamaba, siempre estaba ocupado, siempre tenía prisa, siempre me prometía que me devolvería la llamada más tarde, pero esa llamada de regreso rara vez llegaba. Cuando finalmente hablábamos, nuestras conversaciones se reducían a intercambios básicos de información: cómo estaba de salud, si necesitaba dinero para algo, cuándo nos veríamos la próxima vez. Durante esos meses de distanciamiento progresivo, mi mundo se fue encogiendo hasta limitarse casi exclusivamente a mi trabajo. Me levantaba cada madrugada, preparaba mis empanadas, atendía a los clientes de siempre, contaba las ganancias del día y regresaba a mi casa vacía, donde solo me esperaba el silencio y la soledad.
Los fines de semana, que antes eran sagrados para recibir la visita de Andrés, se convirtieron en extensiones melancólicas de la semana laboral. Fue durante una de esas tardes solitarias de domingo, cuando doña Esperanza, mi vecina de confianza, tocó a mi puerta con esa expresión preocupada que adoptaba cuando tenía noticias difíciles que compartir. Nos sentamos en mi pequeña sala, ella con sus manos arrugadas entrelazadas sobre el regazo, yo sirviéndole una taza de agua de panela caliente, mientras esperaba escuchar lo que había venido a decirme. «Pues Remedios», comenzó con voz suave pero firme, «hay algo que debo contarte porque te aprecio mucho y no puedo guardar silencio por más tiempo». Mi corazón se aceleró instintivamente, como cuando una madre presiente que va a recibir malas noticias sobre su hijo. Ayer en la tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, escuché a Andrés hablando por teléfono en el patio trasero de tu casa. Estaba hablando con alguien, probablemente con Carolina, sobre tus ahorros. Las palabras de doña Esperanza me golpearon como un martillo en el pecho. Me contó que había escuchado a mi hijo calculando cuánto dinero podría haber acumulado durante todos estos años de trabajo, especulando sobre el valor de mi negocio, haciendo planes detallados sobre qué harían con mi herencia cuando yo ya no estuviera presente para interferir en sus planes. Hablaba de ti como si fueras un problema que resolver, continuó mi vecina con lágrimas en los ojos. Decía que las personas de tu edad se vuelven dependientes y que él tendría que hacerse cargo de tus finanzas para protegerte de ti misma. Mencionó algo sobre poderes legales y tutela de ancianos. Esa revelación me dejó sin palabras durante varios minutos. Doña Esperanza siguió hablando, contándome otros detalles de la conversación que había escuchado, pero yo había dejado de procesar la información. Mi mente estaba ocupada asimilando la traición más profunda que puede experimentar una madre. Descubrir que el hijo, por el cual sacrificó toda su vida, la ve únicamente como un obstáculo entre él y el dinero que codicia. Esa noche no pude pegar los ojos. Me quedé despierta hasta el amanecer, repasando cada interacción reciente con Andrés, reinterpretando cada gesto, cada pregunta, cada comentario que había hecho sobre mi edad y mi capacidad para cuidar de mí misma. Todo comenzaba a tener un sentido horrible y cristalino. Recordé la vez que me había sugerido abrir una cuenta de ahorros conjunta por seguridad, la ocasión en que me había preguntado si tenía testamento y quién era mi beneficiario, las múltiples veces que había insinuado que el trabajo de las empanadas era demasiado pesado para una mujer de mi edad. Todas esas conversaciones, que en su momento me habían parecido muestras de preocupación filial, ahora se revelaban como los movimientos calculados de alguien que estaba posicionándose para apoderarse de mis bienes. Durante los días siguientes, comencé a observar más detenidamente el comportamiento de Andrés y Carolina durante sus escasas visitas. Noté cómo ella dirigía sutilmente las conversaciones hacia temas financieros, cómo él se mostraba impaciente cuando yo hablaba de planes futuros, cómo ambos intercambiaban miradas cómplices cuando pensaban que yo no los estaba viendo. La confirmación final llegó cuando, fingiendo estar dormida una tarde que vinieron de visita, los escuché conversando en mi cocina mientras preparaban café. Carolina le preguntaba a Andrés cuánto tiempo más tendría que soportar estas visitas obligatorias antes de poder resolver la situación definitivamente. Él le respondió que era cuestión de paciencia, que una vez que se casaran y establecieran su propio hogar, encontrarían la forma de manejar el problema de la vieja. Escuchar a mi propio hijo referirse a mí como el problema de la vieja fue como recibir una puñalada en el corazón. En ese momento supe que el niño dulce que había criado con tanto amor había muerto hacía mucho tiempo, reemplazado por un extraño frío y calculador que solo veía en mí una fuente de recursos económicos. Fue entonces cuando comencé a planificar mi respuesta. Si ellos querían jugar a ser estrategas, yo les iba a demostrar que décadas de lucha y supervivencia me habían enseñado algunas lecciones que nunca aprendieron en sus trabajos cómodos de oficina. La decisión de comprarles una casa como regalo de bodas seguía en pie, pero las especificaciones de esa casa iban a cambiar radicalmente. Durante las siguientes semanas, mantuve mi actuación perfecta. Seguí siendo la madre cariñosa y generosa que siempre había sido, pero por dentro me había convertido en una estratega fría y calculadora. Cada sonrisa que les dedicaba era estudiada, cada gesto de afecto estaba medido, cada palabra que pronunciaba tenía un propósito específico.
Le pedí a don Esteban, el agente inmobiliario que me había estado ayudando, que cambiara por completo el enfoque de nuestra búsqueda. Ya no quería ver propiedades en barrios residenciales de clase media. Necesitaba algo diferente, algo que les diera una lección que jamás olvidarían. Don Esteban, le dije durante una de nuestras reuniones en su pequeña oficina del centro, necesito que me lleve a conocer propiedades en los barrios más populares de la ciudad. Quiero algo que sea técnicamente una casa, con escrituras legales y todo en orden, pero que esté en una zona muy humilde. El hombre me miró con expresión confundida. Llevaba semanas mostrándome casas de precio medio en barrios decentes, y de repente yo le pedía exactamente lo contrario. «Doña Remedios», me preguntó con cautela, ¿está segura de que eso es lo que quiere para su hijo? Porque tenemos opciones mucho mejores dentro de su presupuesto. «Estoy absolutamente segura», le respondí con una firmeza que lo sorprendió. «Mi hijo y su novia merecen exactamente lo que van a recibir. Confíe en mí, don Esteban. Esto es lo mejor que puedo hacer por ellos en este momento de sus vidas». Durante los siguientes días, visitamos decenas de propiedades en barrios como Ciudad Bolívar, Suba y otros sectores populares de Bogotá. Veía casitas de ladrillo sin terminar, habitaciones diminutas con techos de Eternit, calles sin pavimentar donde los niños jugaban fútbol entre charcos de agua lluvia. Era un mundo completamente diferente al que Andrés y Carolina conocían, un mundo donde la gente trabajaba duramente por cada peso que ganaba. Finalmente, encontré exactamente lo que buscaba en un sector de Ciudad Bolívar. Era una casita de 2 habitaciones muy pequeñas, con una sala que apenas cabía un sofá y una mesa, una cocina integral básica y un baño diminuto. Las paredes eran de ladrillo sin pintar. El piso de cemento estaba agrietado en varios lugares y el techo de lámina metálica seguramente hacía mucho ruido cuando llovía. Pero lo más importante era que tenía todas sus escrituras en orden. Estaba construida en un lote propio y costaba exactamente 40,000 pesos, una fracción de lo que ellos esperaban que gastara en su regalo. Era perfecta para mis propósitos. Esa tarde, mientras firmaba los documentos de compra en la notaría, sentí una mezcla de tristeza profunda y determinación férrea. Tristeza, porque había llegado al punto de tener que enseñarle a mi propio hijo una lección tan dura, pero determinación porque sabía que era lo correcto. A veces el amor verdadero requiere tomar decisiones dolorosas, y yo estaba dispuesta a pagar ese precio emocional. Los días previos a la boda fueron una tortura emocional. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado, mostrarme emocionada por la ceremonia, hacer los comentarios apropiados sobre lo hermosa que se veía Carolina en su vestido de novia, fingir que creía en la felicidad de esta unión que sabía era una farsa construida sobre la codicia. La noche antes de la boda, mientras me preparaba para dormir en mi cama solitaria, tomé entre mis manos la escritura de la casita que había comprado, el documento legal que representaba todas mis esperanzas frustradas, todos mis sueños rotos, toda la desilusión acumulada durante meses de descubrimientos dolorosos sobre la verdadera naturaleza de mi hijo. Mañana sería el día en que Andrés descubriría que su madre no era la anciana ingenua que él creía poder manipular fácilmente. Descubriría que 71 años de vida, 30 de ellos luchando sola por sacar adelante a un hijo ingrato, me habían enseñado algunas lecciones sobre supervivencia y estrategia que él jamás imaginaría. Cerré los ojos esa noche sabiendo que al día siguiente cambiaría mi vida para siempre, pero también sabiendo que finalmente había tomado el control de una situación que me había estado lastimando durante demasiado tiempo. Era hora de que mi hijo aprendiera que las acciones tienen consecuencias y que algunas lecciones en la vida solo se pueden aprender de la manera más dura posible. El día de la boda amaneció con un cielo despejado que contrastaba brutalmente con la tormenta que se agitaba en mi interior. Me desperté antes del alba, como había sido mi costumbre durante décadas, pero esta vez no fue para preparar empanadas, sino para enfrentar el momento más difícil de mi existencia como madre. Las campanas de la iglesia del barrio sonaron a las 6 de la mañana, recordándome que en pocas horas presenciaría la unión de mi hijo con una mujer que había convertido su corazón en piedra. Me bañé con el agua tibia que calentaba en una olla sobre la estufa, un ritual matutino que me conectaba con décadas de rutinas similares
en esta misma casa humilde. Mientras el agua resbalaba por mi piel arrugada, no podía evitar pensar en todas las veces que había soñado con el día del matrimonio de Andrés. En mis fantasías, era un momento de celebración compartida, donde madre e hijo sellaban años de complicidad y amor incondicional. La realidad que estaba a punto de enfrentar era diametralmente opuesta. Había descubierto la verdadera naturaleza de mi hijo, sus planes calculados para apoderarse de mis bienes, su frialdad hacia la mujer que había sacrificado su vida entera por su bienestar. Este día no sería una celebración del amor, sino una representación teatral donde yo tendría que actuar el papel de la madre orgullosa mientras por dentro me desangraba. Me vestí con especial cuidado, eligiendo mi vestido más elegante, un traje color beige que había comprado años atrás para la graduación universitaria que Andrés nunca tuvo. Me peiné con esmero, aplicándome un poco del maquillaje barato que reservaba para ocasiones especiales. Quería verme digna y respetable cuando llegara el momento de entregar mi regalo, aunque ellos aún no supieran la verdadera naturaleza de lo que iban a recibir. La ceremonia religiosa se celebró en la iglesia de San José, una construcción modesta del barrio donde Andrés había hecho su primera comunión muchos años atrás. Llegué temprano y me senté en una de las bancas delanteras, observando cómo se llenaba gradualmente de invitados que en su mayoría no conocía. Eran amigos y compañeros de trabajo de la pareja, gente joven y bien vestida, que me miraba con esa mezcla de cortesía y lástima que reservamos para los familiares ancianos en eventos sociales. Cuando Andrés apareció en el altar, vestido con un smoking alquilado que lo hacía ver más maduro y elegante de lo habitual, mi corazón experimentó una contradictoria mezcla de orgullo maternal y dolor profundo. Seguía siendo mi hijo, el bebé que había cargado en brazos durante noches de fiebre, el niño que me abrazaba después del colegio, el adolescente que soñaba con ser ingeniero. Pero también era el hombre que había planeado fríamente apropiarse de todo lo que yo había construido con décadas de trabajo. Carolina hizo su entrada triunfal con un vestido blanco, que evidentemente había costado varios meses de su salario. Estaba radiante, sonriente, interpretando a la perfección el papel de la novia enamorada. Pero yo la conocía suficientemente bien para notar la satisfacción calculada en sus ojos, esa expresión de alguien que finalmente está obteniendo lo que siempre quiso. Durante la ceremonia, mientras el sacerdote hablaba sobre el amor, la fidelidad y el compromiso, yo no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Aquí estaban dos personas que habían conspirado para aprovecharse de una anciana, prometiéndose amor eterno frente al altar. La hipocresía era tan evidente que me sorprendía que nadie más la percibiera. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Andrés buscó mi mirada desde el altar y me dedicó una sonrisa que intentaba ser afectuosa, pero que me resultó completamente falsa. Carolina también me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Triunfo. Era la mirada de alguien que cree haber ganado una batalla importante. La recepción se realizó en un salón alquilado en el centro de Bogotá, un lugar modesto pero digno que se ajustaba al presupuesto de la pareja. Me senté en la mesa principal, junto a otros familiares directos, sonriendo mecánicamente mientras los invitados me felicitaban por ganar una nuera tan hermosa y me preguntaban si estaba emocionada por los futuros nietos. Durante el banquete, Carolina se acercó a mi mesa con esa sonrisa ensayada que había perfeccionado durante meses de visitas fingidamente afectuosas. «Suegra», me dijo con voz melosa, «Andrés y yo estamos muy emocionados por comenzar nuestra nueva vida juntos. Esperamos que usted se sienta orgullosa de haber criado a un hombre tan maravilloso». Sus palabras estaban cargadas de doble intención. Era su forma de recordarme que ahora ella tenía prioridad en la vida de mi hijo, que yo había pasado a un segundo plano en la escala de importancia familiar. Asentí con la cabeza y le devolví la sonrisa, pero por dentro hervía de indignación. Andrés también vino a conversar conmigo durante la fiesta, actuando como el hijo perfecto frente a todos los invitados. Me abrazó teatralmente y me susurró al oído: «Gracias por todo, mamá. Pronto podremos hablar sobre tu futuro y cómo podemos ayudarte a estar más cómoda en tus años dorados». Esa frase aparentemente inocente era en realidad una declaración de intenciones. Era su forma de anunciarme que después de la luna de miel vendría a conversar sobre mis finanzas, mi autonomía
mi derecho a tomar mis propias decisiones. Era el preludio del plan que había estado urdiendo junto con Carolina para tomar control total de mi vida. Después del banquete, cuando los novios cortaron el pastel y posaron para las fotografías oficiales, Andrés se me acercó con una expresión que intentaba ser casual, pero que no podía ocultar la ansiedad que lo carcomía. «Mamá», me dijo, «¿podríamos encontrarnos mañana temprano? Carolina y yo quisiéramos hablar contigo sobre algo importante antes de irnos de luna de miel». Ahí estaba la confirmación de todo lo que había temido. No podían esperar ni siquiera unas semanas después de la boda para comenzar a implementar sus planes. La codicia los tenía tan ansiosos que querían resolver el tema de la herencia antes de partir hacia su viaje de bodas. «Por supuesto, hijo», le respondí con la voz más dulce que pude fingir. «De hecho, yo también tengo algo muy especial que entregarles. Es mi regalo de bodas, algo que he estado planeando durante meses y que sé que los va a sorprender mucho». Los ojos de Andrés se iluminaron instantáneamente. Carolina, que había estado escuchando nuestra conversación desde una distancia prudente, se acercó rápidamente al escuchar la palabra regalo. Ambos intercambiaron una mirada de expectativa mal disimulada. «¿Un regalo, suegra?», preguntó Carolina con voz que intentaba sonar inocente. «Qué detalle tan hermoso. ¿De qué se trata?». «Es una sorpresa», le respondí manteniendo mi sonrisa maternal, «pero les aseguro que es algo que van a recordar por el resto de sus vidas. Algo que refleja exactamente lo que ustedes significan para mí». Esa última frase tenía un doble sentido que solo yo comprendía completamente. Efectivamente, el regalo que había preparado reflejaba exactamente lo que ellos significaban para mí después de descubrir su verdadera naturaleza. Acordamos encontrarnos al día siguiente a las 9 de la mañana en mi casa, antes de que partieran hacia el aeropuerto. Andrés sugirió que después pudiéramos ir todos juntos al notario para formalizar cualquier documento que fuera necesario. Esa sugerencia confirmó mis sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Esa noche, después de regresar a mi casa vacía, me senté en mi cama y sostuve entre mis manos la escritura de la propiedad que había comprado en Ciudad Bolívar. El documento representaba mucho más que una simple transacción inmobiliaria. Era mi declaración de independencia, mi forma de recuperar el control de una situación que había estado manejando mal durante demasiado tiempo. Me quedé despierta hasta muy tarde, repasando mentalmente cada detalle de lo que había planificado para el día siguiente. Había ensayado mis palabras, anticipado sus reacciones, preparado mis argumentos. Era como una actriz veterana preparándose para la actuación más importante de su carrera. La mañana llegó con una claridad cristalina que parecía presagiar revelaciones importantes. Me levanté más temprano que de costumbre, preparé café para 3 personas y dispuse algunas galletas en un plato, manteniendo hasta el último momento la fachada de la abuela amorosa que recibe a los recién casados con los brazos abiertos. Andrés y Carolina llegaron puntualmente a las 9, vestidos con ropa casual pero elegante, como si hubieran discutido cuidadosamente su apariencia para esta importante reunión familiar. Entraron a mi sala con esas sonrisas ensayadas que había aprendido a reconocer, pero también con una energía nerviosa que delataba la importancia que le daban a este encuentro. «Buenos días, suegra», me saludó Carolina con un beso en la mejilla que me resultó particularmente falso. «Muchísimas gracias por recibirnos tan temprano. Sabemos que debe estar cansada después de la celebración de ayer». «Para nada», le respondí mientras les servía café en mis tazas de porcelana reservadas para ocasiones especiales. «Estoy muy emocionada por entregarles su regalo de bodas. Es algo que he estado planificando durante mucho tiempo». Andrés se removió inquieto en su asiento. «Mamá, antes de hablar de regalos, quisiéramos conversar contigo sobre tu situación. Carolina y yo hemos estado pensando que tal vez necesitas ayuda para manejar tus finanzas, especialmente considerando tu edad». «Mi edad», repetí lentamente, como si estuviera procesando la información. «Es interesante que menciones eso, hijo, porque precisamente mi regalo tiene que ver con mi edad y con todo lo que he aprendido durante estos 71 años de vida». Carolina se inclinó hacia adelante, claramente intrigada. «Cuéntenos más sobre ese regalo, suegra. Estamos muy curiosos». Saqué de mi cartera la escritura doblada cuidadosamente y la coloqué sobre la mesa de centro, entre las tazas de café y el plato de galletas. El documento se veía importante y oficial.
exactamente como ellos esperaban que se viera una transferencia de propiedad o un documento de gran valor económico. Esto, dije señalando el papel, es la escritura de una casa que compré para ustedes como regalo de bodas. Una propiedad que ahora les pertenece completamente, sin hipotecas ni deudas pendientes. El silencio que siguió fue casi tangible. Andrés y Carolina se miraron con una mezcla de sorpresa y satisfacción que intentaron disimular sin mucho éxito. Era evidente que habían esperado algo así, pero escucharlo confirmado les provocaba una euforia que apenas podían contener. «Mamá», susurró Andrés con voz emocionada, «no puedo creer que hayas hecho algo así. Es increíble». Carolina tomó la escritura con manos temblorosas y comenzó a leer los detalles legales. «Rúa de las Palmeras, número 487», leyó en voz alta. «¿Dónde queda esa dirección? No la conozco. Es en Ciudad Bolívar», respondí, manteniendo un tono perfectamente neutral. «Un barrio muy auténtico de Bogotá, lleno de familias trabajadoras y honestas». Noté cómo Andrés frunció ligeramente el ceño al escuchar el nombre del barrio, pero su codicia pudo más que su preocupación geográfica. «¿Y es una casa grande?», preguntó con ansiedad mal disimulada. «Tiene exactamente lo que ustedes necesitan», respondí enigmáticamente. 2 habitaciones, una sala, una cocina, un baño, todo lo esencial para comenzar una vida matrimonial. Carolina dobló cuidadosamente la escritura y la guardó en su bolso con movimientos protectores, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Suegra, no sabemos cómo agradecerle este gesto tan generoso». «Oh, pero la generosidad funciona en ambas direcciones», repliqué con una sonrisa que ellos interpretaron como maternal, pero que en realidad estaba cargada de significados que aún no comprendían. «Estoy segura de que ustedes también me van a dar exactamente lo que merezco». Andrés se levantó de su asiento y me abrazó con una efusividad que me resultó repugnante conociendo sus verdaderas intenciones. «Eres la mejor madre del mundo», me susurró al oído. «Ahora entendemos por qué era importante venir a conversar contigo antes del viaje». Esa frase confirmó mis sospechas sobre el verdadero propósito de la reunión matutina. Habían venido esperando discutir mis finanzas y mi futuro, pero se habían encontrado con un regalo que superaba sus expectativas más optimistas. «¿Cuándo podemos ir a conocer la casa?», preguntó Carolina con evidente ansiedad. «Me muero de ganas de ver nuestro nuevo hogar». «Pueden ir cuando quieran», les respondí tranquilamente. «La casa ya es de ustedes, tienen todos los derechos legales sobre la propiedad. Es su hogar conyugal, su espacio para construir su nueva familia». Los dos se miraron con una complicidad que me resultó nauseabunda. Era evidente que estaban calculando mentalmente el valor de la propiedad, fantaseando sobre las posibilidades que se abrían ante ellos. «Mamá», dijo Andrés, tomando mis manos entre las suyas con una ternura completamente fingida, «este regalo cambia todo. Ahora que tenemos casa propia, podemos empezar a planificar seriamente nuestro futuro. Y por supuesto, queremos que tú seas parte de esos planes». «Por supuesto que soy parte de sus planes», respondí manteniendo mi sonrisa serena. «De hecho, estoy absolutamente segura de que van a pensar en mí constantemente durante los próximos años». Carolina consultó su reloj y se puso de pie. «Suegra, muchísimas gracias por todo. Tenemos que irnos al aeropuerto, pero en cuanto regresemos de la luna de miel, iremos a conocer la casa y después vendremos a contarle todos los detalles. Estoy muy ansiosa por escuchar sus comentarios sobre la propiedad», les dije mientras los acompañaba hasta la puerta. «Tengo la certeza absoluta de que van a tener reacciones muy intensas cuando la conozcan». Se despidieron de mí con besos y abrazos que me resultaron particularmente hipócritas, pero mantuve mi actuación hasta el final. Los vi alejarse por la calle, cargando sus maletas de luna de miel, completamente ajenos a la sorpresa que los esperaba al regreso. Cerré la puerta de mi casa y me recosté contra ella, sintiendo por primera vez en meses una sensación de control y justicia. Había puesto en marcha un plan que les enseñaría a ambos una lección que jamás olvidarían sobre las consecuencias de intentar aprovecharse de una mujer que había sobrevivido a 7 décadas de dificultades. Los 10 días que Andrés y Carolina pasaron en su luna de miel en Cartagena fueron los más tranquilos que había experimentado en meses. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir afecto maternal, no tenía que soportar preguntas indiscretas sobre mis finanzas,
No tenía que actuar como la abuela ingenua que ellos creían poder manipular fácilmente. Era como si hubiera recuperado mi casa y mi vida después de meses de invasión emocional. Durante esos días de soledad recuperada, me dediqué a observar desde mi ventana el barrio donde había vivido durante tantos años. Veía a las madres jóvenes llevando a sus hijos al colegio, a los vendedores ambulantes pregonando sus productos, a los ancianos jugando dominó en el parque cercano. Era la vida real, auténtica, sin las máscaras ni las pretensiones que habían envenenado mi relación familiar. También aproveché esos días para visitar discretamente Ciudad Bolívar y conocer el vecindario donde estaba ubicada la propiedad que había comprado. Quería familiarizarme con el entorno que pronto se convertiría en el nuevo hogar de mi hijo y su esposa. Tomé varios buses urbanos hasta llegar al sector, una experiencia que me recordó mis propios orígenes humildes y las luchas que había enfrentado cuando era una madre soltera sin recursos. El barrio era exactamente lo que había esperado: casas sencillas de ladrillo, calles sin pavimentar, niños jugando fútbol en lotes baldíos, mujeres tendiendo ropa en patios pequeños. No era un lugar peligroso ni degradado, sino simplemente auténtico, donde las familias trabajadoras vivían con dignidad a pesar de las limitaciones económicas. Caminé por la Rúa de las Palmeras hasta encontrar el número 487. La casita se veía aún más pequeña de lo que recordaba, con su fachada de ladrillo sin pintar y su puerta metálica que necesitaba una mano de pintura. Había un pequeño jardín al frente donde crecían algunas plantas silvestres y podía escuchar el sonido de una radio que transmitía música popular desde la casa vecina. Me quedé parada frente a la propiedad durante varios minutos, imaginando la expresión que tendría Andrés cuando llegara a conocer su regalo de bodas. Durante meses había fantaseado con vivir en un barrio elegante del norte de Bogotá, con una casa grande y moderna que impresionara a sus amigos y colegas. La realidad que estaba a punto de enfrentar sería diametralmente opuesta a todas sus expectativas. Una señora mayor salió de la casa vecina y se acercó a conversar conmigo. Se presentó como doña Mercedes, una mujer de 65 años que había vivido en el barrio durante más de 20 años. Me contó sobre la comunidad, sobre cómo los vecinos se ayudaban mutuamente, sobre las dificultades, pero también las alegrías de vivir en un sector popular. ¿Es usted la señora que compró la casita?, me preguntó con curiosidad genuina. Los vecinos estábamos preguntándonos quién sería el nuevo propietario. La compré para mi hijo recién casado, le respondí honestamente. Va a ser una experiencia muy educativa para él conocer este barrio y esta forma de vida. Doña Mercedes asintió comprensivamente. Los jóvenes de hoy en día necesitan aprender el valor de las cosas, comentó sabiamente. Aquí en el barrio la gente trabaja duro por cada peso que gana. Es una buena escuela de vida. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Exactamente eso era lo que quería para Andrés. Una escuela de vida que le enseñara valores que evidentemente no había aprendido durante su crianza privilegiada. Durante el camino de regreso a mi casa, reflexioné sobre la conversación con doña Mercedes y sobre la comunidad que había conocido. Me di cuenta de que no estaba castigando a mi hijo por venganza o rencor, sino ofreciéndole una oportunidad de crecimiento personal que nunca había tenido. La comodidad y los privilegios que yo le había proporcionado aparentemente habían contribuido a crear en él una mentalidad de superioridad y derecho que necesitaba ser corregida. Los últimos días antes del regreso de la pareja los dediqué a preparar mentalmente mi actuación para el momento de la revelación. Practiqué frente al espejo diferentes formas de mantener la calma cuando recibiera la inevitable llamada telefónica furiosa. Ensayé respuestas para cada argumento que ellos pudieran presentar. Me preparé emocionalmente para enfrentar la tormenta que se avecinaba. También aproveché para reorganizar algunos aspectos de mi vida personal. Cambié las cerraduras de mi casa, actualicé mi testamento con un abogado de confianza y me aseguré de tener todos mis documentos importantes en orden y bajo mi control exclusivo. Si Andrés y Carolina tenían planes de manipular mi vida y mis finanzas, iban a encontrarse con obstáculos legales que no habían anticipado. El día del regreso de su luna de miel llegó con una lluvia intensa que parecía presagiar tempestades emocionales. Me levanté temprano, como siempre, pero con una mezcla de ansiedad y expectativa
que me mantuvo alerta durante toda la mañana. Sabía que en cuestión de horas mi teléfono sonaría con la llamada que cambiaría para siempre mi relación con mi hijo. Alrededor del mediodía sonó mi teléfono fijo. Era Andrés, con una voz que intentaba sonar casual, pero que no podía ocultar la emoción contenida. «Mamá», me dijo, «ya regresamos de Cartagena. Fue un viaje maravilloso, pero estamos ansiosos por conocer la casa que nos regalaste. ¿Podemos pasar esta tarde a recoger las llaves?» «Por supuesto, hijo», le respondí, manteniendo un tono maternal y cariñoso. «Las llaves están aquí esperándolos. Estoy muy emocionada por saber qué opinan de la propiedad». «Nosotros también estamos muy emocionados», agregó Carolina desde el altavoz. Durante todo el viaje, estuvimos hablando sobre cómo decorar la casa y qué muebles comprar. Esa conversación sobre decoración y muebles me confirmó que ellos seguían imaginando una propiedad de clase media alta, probablemente con múltiples habitaciones y espacios amplios que requerirían una inversión considerable en mobiliario. La desilusión que estaban a punto de experimentar sería proporcional a la magnitud de sus expectativas irreales. Llegaron a mi casa alrededor de las 3 de la tarde, bronceados por el sol caribeño y con esa energía radiante de los recién casados que han disfrutado días de relajación y romance. Andrés cargaba una maleta pesada y Carolina llevaba un bolso de playa lleno de recuerdos y souvenirs. «Suegra», me saludó Carolina con un beso que me pareció más genuino que los anteriores. «Muchas gracias por cuidar las llaves durante nuestra ausencia. Estamos desesperados por conocer nuestro nuevo hogar». Les ofrecí café y galletas mientras conversábamos sobre su experiencia en Cartagena. Me contaron sobre las playas, los restaurantes, los tours históricos que habían tomado. Era agradable verlos felices y relajados, sabiendo que en pocas horas esa felicidad se transformaría en algo completamente diferente. «Mamá», dijo Andrés después de terminar su café, «¿podrías darnos la dirección exacta otra vez? Queremos ir directamente desde aquí y preferimos no perdernos». Saqué un papel donde había anotado cuidadosamente la información completa. «Rúa de las Palmeras, número 487 en Ciudad Bolívar», les dije entregándoles la nota junto con las llaves. «Es fácil llegar en transporte público o pueden tomar un taxi desde el centro». Noté cómo Andrés frunció ligeramente el ceño al leer nuevamente el nombre del barrio, pero Carolina parecía no darle importancia a la ubicación geográfica. Estaba demasiado concentrada examinando las llaves, como si fueran amuletos mágicos que le otorgaran acceso a una vida mejor. «¿Y cuántas habitaciones tiene exactamente?», preguntó Carolina con una curiosidad que apenas podía disimular. «Ya se los dije, tiene todo lo esencial para una pareja joven», respondí evasivamente. «2 habitaciones, sala, cocina, baño, lo suficiente para comenzar su vida matrimonial y planificar su familia futura». Andrés se guardó las llaves en el bolsillo de su camisa y se levantó para despedirse. «Mamá, vamos a ir ahora mismo a conocer la casa. Te llamamos esta noche para contarte todas nuestras impresiones. Estaré esperando su llamada con mucha ansiedad», le respondí sinceramente. «Tengo muchísima curiosidad por saber qué opinan de la propiedad y del vecindario». Los acompañé hasta la puerta y los vi alejarse caminando hacia la parada del bus, cargando sus maletas de luna de miel y hablando animadamente sobre sus planes inmediatos. Carolina gesticulaba emocionalmente mientras probablemente le describía a Andrés sus ideas para la decoración del hogar que imaginaba. Regresé a mi sala y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había pasado tantas tardes solitarias durante los últimos meses, reflexionando sobre la transformación de mi relación con mi hijo. Miré el reloj de pared, eran las 4:15 de la tarde. Calculé que les tomaría aproximadamente 1 hora llegar a Ciudad Bolívar, considerando el tráfico de la tarde y las conexiones de transporte público. Para mantenerme ocupada durante la espera, decidí limpiar profundamente mi casa. Era una actividad que siempre me tranquilizaba en momentos de tensión emocional. Trapé los pisos, sacudí los muebles, reorganicé mis fotografías familiares. Cada movimiento repetitivo me ayudaba a mantener la calma mientras esperaba el momento inevitable. A las 5:30 sonó mi teléfono. Era Andrés, pero su voz sonaba completamente diferente a la de pocas horas antes. No había rastro de la alegría o la emoción que había mostrado durante la tarde. En su lugar detecté una mezcla de confusión, incredulidad y algo que comenzaba a parecerse a la furia. «Mamá»,
dijo con voz tensa. Estamos parados frente al número 487 de la Rúa de las Palmeras, pero esto no puede ser correcto. ¿Por qué dices eso, hijo?, pregunté fingiendo preocupación genuina. ¿Acaso las llaves no funcionan? Las llaves funcionan perfectamente, respondió con un tono cada vez más alterado. Pero esto es una casita muy pequeña, en un barrio muy humilde. No puede ser lo que compraste para nosotros. Pude escuchar a Carolina hablando aceleradamente en el fondo, claramente agitada. Sus palabras se entremezclaban con las de Andrés, creando una cacofonía de voces que reflejaba el caos emocional que estaban experimentando. Andrés, dije manteniendo un tono perfectamente calmado, te aseguro que esa es exactamente la propiedad que compré como regalo de bodas para ustedes. ¿Acaso hay algún problema con la casa? ¡Problema!, gritó Carolina tomando el teléfono. Suegra, esto es una broma de muy mal gusto. Esta no puede ser la casa que nos prometió. Carolina, respondí con la misma tranquilidad. Yo nunca prometí nada específico sobre el tamaño o la ubicación de la casa. Simplemente les dije que había comprado una propiedad para ustedes y eso es exactamente lo que hicieron. Pero usted habló de un regalo importante, de algo que reflejaría lo que significamos para usted, protestó ella con voz quebrada. Esto es humillante. Efectivamente, confirmé con una sonrisa que ellos no podían ver, pero que seguramente percibían en mi voz. Es exactamente lo que significa para mí después de descubrir sus verdaderas intenciones. El silencio que siguió fue tan profundo que por un momento pensé que habían colgado, pero después escuché susurros urgentes. Claramente estaban discutiendo entre ellos sobre cómo manejar la situación que acababan de comprender. Andrés regresó al teléfono con una voz que intentaba sonar conciliadora, pero que no podía ocultar su desesperación. Mamá, creo que había habido un malentendido. Tal vez podríamos reunirnos mañana y hablar con calma sobre todo esto. No hay ningún malentendido, hijo, le respondí firmemente. Hay una comprensión perfectamente clara de lo que ustedes planeaban hacer conmigo y de lo que realmente merecen recibir. ¿De qué está hablando?, preguntó Carolina regresando al teléfono. ¿Qué es lo que supuestamente planeábamos hacer? Hablo de las conversaciones que escuché sobre mis ahorros, sobre mi edad, sobre la necesidad de tomar control de mis finanzas. Hablo de los planes para convencerme de vender mi negocio y entregarles el dinero para que lo administraran por mi propio bien. La reacción fue inmediata y explosiva. Carolina comenzó a gritar acusaciones de paranoia senil, mientras Andrés intentaba negar cualquier conocimiento de tales conversaciones. Pero sus protestas sonaban huecas y desesperadas, como las de criminales atrapados con las manos en la masa. Ustedes me vieron como una anciana fácil de manipular, continué implacablemente. Pensaron que podrían fingir afecto familiar, mientras calculaban cuánto dinero podrían extraer de mi trabajo de toda una vida. Eso no es cierto, gritó Andrés. Usted está malinterpretando todo. Nosotros la amamos y solo queríamos ayudarla. Si me aman, respondí fríamente, entonces amarán también la lección que les estoy enseñando. Esa casita representa exactamente el valor que ustedes le dan al sacrificio de una madre. Carolina tomó nuevamente el teléfono y esta vez su voz estaba llena de lágrimas de rabia. Usted es una mujer cruel y vengativa. Ninguna madre hace esto a su propio hijo. Ningún hijo hace lo que ustedes me hicieron a su propia madre, repliqué sin un ápice de remordimiento. La diferencia es que yo les estoy dando exactamente lo que merecen, mientras que ustedes querían robarme lo que no merecían. La conversación continuó durante varios minutos más, con ellos alternándose entre súplicas, amenazas, promesas de cambio y acusaciones de crueldad. Pero yo mantuve mi posición firmemente, recordándoles en cada intercambio que sus propias acciones habían determinado las consecuencias que estaban enfrentando. Finalmente, cuando se dieron cuenta de que no iba a ceder ni un centímetro, Andrés pronunció las palabras que había estado esperando escuchar durante meses. «Está bien, mamá», dijo Andrés con una voz derrotada que nunca había escuchado antes en mis 71 años de vida. «Usted ganó, pero espero que pueda vivir tranquila sabiendo que destruyó la relación con su único hijo por un capricho vengativo». Esas palabras, pronunciadas con tanto rencor y amargura, me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Incluso enfrentado con las consecuencias de sus propias acciones, mi hijo seguía siendo incapaz de asumir responsabilidad por su comportamiento. Seguía culpándome a mí por sus problemas
como si yo fuera responsable de su codicia y su falta de carácter. Andrés, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. La única persona que destruyó nuestra relación fuiste tú cuando decidiste verme como un obstáculo entre tú y mi dinero. Yo simplemente te estoy dando la oportunidad de reflexionar sobre esa decisión. Carolina tomó el teléfono nuevamente, y esta vez su voz estaba cargada de una frialdad calculada que me resultó más familiar que sus gritos emocionales anteriores. «Muy bien, suegra», me dijo con un tono que intentaba sonar amenazante. «Usted quiere jugar sucio, así que vamos a jugar sucio. Vamos a ver quién tiene la última palabra en esta situación». «¿Me estás amenazando, Carolina?», pregunté con genuina curiosidad. «Porque si es así, deberías saber que he grabado todas nuestras conversaciones previas, incluyendo los comentarios sobre manipular a la vieja y tomar control de sus finanzas». El silencio que siguió fue tan absoluto que por un momento pensé que efectivamente habían colgado, pero después escuché susurros frenéticos y comprendí que estaban procesando la realización de que yo tenía evidencia documentada de sus verdaderas intenciones. Durante los días que siguieron a esa confrontación telefónica, experimenté una extraña mezcla de liberación y melancolía. Por un lado, me sentía libre de las tensiones y falsedades que habían caracterizado mis interacciones familiares durante los últimos meses. Ya no tenía que fingir que no veía las miradas codiciosas de Carolina, ni que no escuchaba los comentarios despectivos de Andrés sobre mi edad. Pero por otro lado, no podía negar que me dolía profundamente haber perdido al hijo que creía conocer. Durante décadas había construido mi identidad alrededor del papel de madre sacrificada, y descubrir que ese sacrificio había sido despreciado y calculado como una inversión futura me dejaba con un vacío existencial que no sabía cómo llenar. Una semana después del incidente, doña Esperanza vino a visitarme con noticias frescas del barrio. Se había enterado a través de su red de contactos vecinales que Andrés y Carolina habían intentado vender inmediatamente la propiedad de Ciudad Bolívar, pero habían descubierto que el valor de mercado era exactamente lo que yo había pagado, 40,000 pesos. Ningún comprador quiere pagar más de eso, me contó mi vecina mientras tomábamos café en mi cocina, y los agentes inmobiliarios les dijeron que tendrían suerte si conseguían ese precio, considerando el estado de la construcción y la ubicación. Esa información me llenó de una satisfacción que no intenté disimular. Andrés y Carolina estaban descubriendo que no podían convertir rápidamente mi regalo en el dinero que tanto codiciaban. Estaban atrapados con una propiedad que representaba exactamente lo que habían valorado de mí, muy poco. Durante esas primeras semanas, intentaron contactarme múltiples veces a través de diferentes estrategias. Primero vinieron las llamadas suplicantes, donde Andrés fingía arrepentimiento y prometía cambiar su actitud si yo corregía el malentendido de la casa. Después llegaron las cartas escritas a mano, con Carolina intentando apelar a mis sentimientos maternales y describiendo lo difícil que era para ellos comenzar su matrimonio en condiciones tan precarias. También recibí visitas de algunos familiares lejanos que habían sido reclutados como intermediarios. Primos y tías que no había visto en años aparecían en mi puerta con historias sobre lo confundidos que estaban Andrés y Carolina y sobre lo importante que era mantener unida a la familia. Era evidente que mi hijo había orquestado una campaña de presión social, esperando que la vergüenza o la culpa me obligaran a ceder. Pero cada uno de estos intentos de manipulación solo reforzaba mi convicción de que había tomado la decisión correcta. La intensidad de sus esfuerzos por revertir la situación demostraba que nunca habían estado interesados en una relación genuina conmigo, sino únicamente en los beneficios económicos que esperaban obtener. 2 meses después de entregarles las llaves, recibí una visita inesperada. Doña Mercedes, la vecina de Ciudad Bolívar que había conocido durante mi exploración del barrio, apareció en mi puerta con una expresión amable pero determinada. «Doña Remedios», me dijo después de presentarse formalmente. Quería venir a conocerla personalmente y contarle algunas cosas sobre su hijo y su nuera. La invité a pasar y le preparé café mientras ella me explicaba el motivo de su visita. Durante las últimas semanas había observado las idas y venidas de Andrés y Carolina en el barrio y había llegado a algunas conclusiones interesantes sobre su carácter. Al principio, me contó,
Llegaron con mucha soberbia, mirando a todos los vecinos como si fuéramos inferiores. La muchacha especialmente parecía disgustada por tener que caminar por nuestras calles sin pavimentar. Pero después de unas semanas algo comenzó a cambiar. Me explicó que Carolina había abandonado rápidamente la propiedad, regresándose a vivir con sus padres después de menos de un mes. No podía tolerar las condiciones primitivas de la casa ni la humillación social de vivir en un barrio popular. Había dejado a Andrés solo, enfrentando por primera vez en su vida las realidades de la supervivencia independiente. Su hijo, continuó doña Mercedes, al principio también parecía muy amargado y resentido, pero gradualmente comenzó a interactuar con los vecinos, a entender cómo funciona nuestra comunidad. Ha empezado a trabajar horas extra para mejorar la casa y creo que está aprendiendo algunas lecciones importantes sobre el valor del trabajo. Esa información me llenó de una esperanza cautelosa que no había sentido en meses. Tal vez mi estrategia estaba funcionando de maneras que no había anticipado completamente. Tal vez Andrés estaba realmente enfrentando una transformación personal como resultado de estar obligado a vivir con las consecuencias de sus acciones. 3 meses después, en una tarde lluviosa de octubre, sonó mi timbre de una manera que me resultó familiar. Era el mismo patrón que Andrés había usado desde niño. 3 toques cortos, pausa, 2 toques largos. Mi corazón se aceleró mientras me dirigía hacia la puerta, sin saber qué esperar después de tanto tiempo de silencio. Abrí y encontré a mi hijo parado en el umbral, pero era un hombre visiblemente diferente al que había visto por última vez. Estaba más delgado, con la piel bronceada por el trabajo al aire libre, las manos callosas y la ropa sencilla de alguien que había aprendido a valorar la practicidad sobre las apariencias. Pero lo más notable era su expresión. Había perdido esa arrogancia casual que había caracterizado su actitud durante los últimos años. «Mamá», me dijo con una voz que temblaba ligeramente. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo sobre muchas cosas». Lo invité a entrar sin decir palabra, observando cómo caminaba por mi sala como si la estuviera viendo por primera vez. Se sentó en el mismo sofá, donde tantas veces habíamos conversado durante su infancia y adolescencia, pero ahora parecía estar midiendo cada palabra antes de pronunciarla. «Primero», comenzó mirándome directamente a los ojos, «quiero pedirte perdón, no por haber recibido la casa que me diste, sino por haberte dado motivos para darme exactamente esa casa». Esas palabras me sorprendieron profundamente. Durante todos estos meses había esperado que eventualmente vinieran más súplicas o manipulaciones, pero esta era la primera vez que escuchaba una aceptación genuina de responsabilidad por su comportamiento. Durante estos meses viviendo en Ciudad Bolívar, continuó, he aprendido cosas sobre mí mismo que nunca había querido ver. Me di cuenta de que me había convertido en una persona que tú no habías criado. Alguien que valoraba el dinero más que las relaciones, que veía a su propia madre como un recurso a explotar. Me contó sobre sus primeras semanas en el barrio, cuando había intentado desesperadamente encontrar formas de escapar de la situación. Había explorado opciones legales para revertir la donación, había considerado vender la propiedad a pérdida, había incluso pensado en abandonar completamente la casa y buscar otro lugar donde vivir. Pero, me dijo con una sonrisa que me recordó al niño que había sido, no tenía dinero para ninguna de esas opciones. Por primera vez en mi vida, estaba verdaderamente solo, sin tu apoyo económico, sin los ahorros que había esperado heredar, sin Carolina que se había ido en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Fue durante esa época de aislamiento forzoso cuando había comenzado a reflexionar seriamente sobre las decisiones que lo habían llevado a esa situación. Se había dado cuenta de que había dado por sentado todos los sacrificios que yo había hecho durante su crianza, que había interpretado mi generosidad como debilidad, que había confundido mi amor incondicional con una obligación de financiar sus ambiciones. Los vecinos del barrio, continuó, me enseñaron cosas que tú habías intentado enseñarme durante años, pero que yo me negaba a escuchar. Me enseñaron sobre dignidad en la pobreza, sobre la satisfacción del trabajo honesto, sobre cómo las verdaderas riquezas no siempre se miden en pesos. Me contó sobre don Luis, un albañil de 60 años que se había convertido en su mentor involuntario, enseñándole oficios básicos y filosofía de vida práctica.
sobre doña Carmen, una viuda que mantenía a 3 nietos con un pequeño negocio de empanadas que le recordaba constantemente a mi propia lucha como madre soltera. Cada día que pasaba en esa casa, me dijo con los ojos húmedos, entendía mejor por qué me la habías dado. No era un castigo, aunque al principio me sintiera castigado. Era una oportunidad de crecer como persona, de entender valores que había perdido en algún momento del camino. Durante los siguientes meses, me contó, había trabajado incansablemente para mejorar la propiedad. Había aprendido albañilería básica, plomería, electricidad. Había pintado las paredes, reparado el techo, instalado mejores ventanas. Cada mejora la había pagado con dinero ganado trabajando horas extra en su empleo y tomando trabajos adicionales los fines de semana. La casa sigue siendo pequeña y humilde, me dijo con una sonrisa genuina, pero ahora es realmente mía. Cada centímetro cuadrado representa trabajo y esfuerzo personal. Es la primera vez en mi vida que puedo decir con orgullo que algo me pertenece completamente. Carolina me contó, había intentado regresar varias veces cuando se dio cuenta de que él no iba a abandonar fácilmente su nueva vida, pero sus intentos de reconciliación habían revelado que sus motivos seguían siendo los mismos de siempre. Esperaba que él encontrara alguna forma de revertir la situación y recuperar el acceso a mis recursos económicos. Me di cuenta, me explicó, de que Carolina nunca me había amado realmente. Había amado la idea de casarse con alguien que creía que heredaría dinero fácil. Cuando esa posibilidad desapareció, su amor desapareció también. Esa revelación me entristeció profundamente, no por Carolina, sino por mi hijo. Descubrir que la mujer con quien había planeado construir una familia lo había valorado únicamente por sus perspectivas económicas debía haber sido devastadoramente doloroso. Pero continuó con una fortaleza que no había visto en él durante años. Esa experiencia me enseñó a reconocer el amor auténtico. Me ayudó a entender la diferencia entre las personas que me aman por lo que soy y las que me aman por lo que pueden obtener de mí. Me miró directamente a los ojos cuando pronunció su siguiente frase: «Mamá, ahora entiendo que tú siempre me amaste por lo que era y que yo casi destruyo ese amor por culpa de mi codicia y mi ingratitud». Durante las siguientes 2 horas, conversamos como no habíamos conversado en años. Me contó sobre sus planes para el futuro, sobre cómo había decidido estudiar oficios técnicos para mejorar sus habilidades laborales, sobre su nueva perspectiva sobre el dinero y las relaciones familiares. «No vengo a pedirte que cambies nada de lo que hiciste», me dijo al final de nuestra conversación. «Vengo a agradecerte por haberme dado la lección más importante de mi vida, aunque haya sido dolorosa de aprender». Cuando se levantó para marcharse, me abrazó con una calidez que no había sentido desde que era un niño pequeño. Era el abrazo de un hombre que había encontrado su camino de vuelta a casa, no físicamente, sino emocionalmente. «¿Puedo venir a visitarte otra vez?», me preguntó tímidamente. «No para pedirte nada, sino simplemente para conversar contigo como el hijo que debería haber sido siempre». Asentí con lágrimas en los ojos, finalmente convencida de que había recuperado al hijo que creía haber perdido para siempre. La lección había sido dura para ambos, pero había funcionado de maneras que nunca había imaginado completamente. Cuando comencé a contarles esta historia hace más de 1 hora, sabía que sería doloroso revivir cada momento de esta traición familiar, pero también sabía que era importante compartirla con ustedes, porque lo que viví no es único. No es algo que le pase solamente a Remedios Castro en su casa humilde de Bogotá. Es una realidad que enfrentan miles de madres y padres mayores en toda América Latina. Personas que dedicaron sus vidas a criar hijos que después los ven únicamente como fuentes de recursos económicos. Mi historia comenzó como la de cualquier madre soltera, con amor incondicional, sacrificios silenciosos y la esperanza de crear un futuro mejor para mi hijo. Durante 30 años trabajé incansablemente, levantándome antes del alba, quemándome las manos con aceite hirviendo, negándome pequeños placeres para que Andrés pudiera tener todo lo que yo nunca tuve. Cada peso que ahorraba tenía su nombre escrito. Cada decisión que tomaba estaba influenciada por la pregunta de cómo podía beneficiarlo. Pero en algún momento del camino, sin que me diera cuenta, mi generosidad se había convertido en una expectativa, mi amor se había transformado en una obligación, y mi hijo había perdido la capacidad de valorar los sacrificios que se hacían por él.
Cuando conoció a Carolina, esa pérdida de valores se aceleró hasta convertirse en una conspiración abierta para aprovecharse de mi edad y mi supuesta vulnerabilidad. El momento más doloroso de toda esta experiencia no fue cuando Andrés me llamó vieja inútil después de recibir la escritura de la casa. Tampoco fue cuando Carolina me amenazó con quitarme el control de mis propias finanzas. El momento más devastador fue cuando me di cuenta de que durante años había estado conversando con máscaras, que las personas que creía conocer mejor que nadie eran en realidad extraños que habían estado interpretando papeles para obtener beneficios futuros. Descubrir que mi propio hijo había estado calculando mentalmente el valor de mi trabajo de toda una vida, que había estado esperando pacientemente el momento apropiado para convencerme de entregar mis ahorros, que había visto mi edad como una oportunidad de manipulación, fue como recibir una puñalada en el alma. Durante décadas había construido mi identidad alrededor de ser una buena madre, y de repente descubrí que había fracasado en enseñar los valores más básicos de gratitud y respeto. Pero también descubrí algo importante sobre mí misma durante esa crisis, que 71 años de vida, 30 de ellos luchando sola por sacar adelante a un hijo ingrato, me habían enseñado a ser más fuerte y más inteligente de lo que cualquiera imaginaba. Cuando decidí comprar esa casita en Ciudad Bolívar, en lugar de la propiedad lujosa que ellos esperaban, no estaba actuando por venganza o rencor. Estaba tomando una decisión educativa, dándole a mi hijo la oportunidad de aprender lecciones que evidentemente no había absorbido durante su crianza privilegiada. La reacción inicial de Andrés y Carolina confirmó todo lo que había temido sobre su verdadero carácter. En lugar de agradecer el gesto, aunque fuera diferente de sus expectativas, se enfurecieron porque no era lo suficientemente valioso para satisfacer su codicia. En lugar de reflexionar sobre por qué habían recibido exactamente esa casa, me culparon por ser cruel y vengativa. Su incapacidad para asumir responsabilidad por sus propias acciones me demostró que había tomado la decisión correcta. Pero lo más importante es lo que vino después. Los meses que Andrés pasó viviendo en esa casa humilde, trabajando con sus propias manos para mejorarla, interactuando con vecinos que le enseñaron sobre dignidad en la pobreza, lo transformaron de maneras que años de sermones maternales nunca habían logrado. La experiencia de estar verdaderamente solo, sin mi apoyo económico y sin Carolina, que se había ido en cuanto las cosas se pusieron difíciles, lo obligó a confrontar la persona en que se había convertido. Cuando regresó a mi casa meses después, pidiendo perdón no por haber recibido la casa, sino por haberme dado motivos para dársela, supe que había recuperado al hijo que creía haber perdido para siempre. Ya no era el hombre arrogante que veía a su madre como un obstáculo entre él y una herencia fácil. Era alguien que había aprendido el valor del trabajo honesto, la satisfacción de las conquistas personales, la diferencia entre el amor auténtico y el interés calculado. La transformación de Andrés me enseñó algo fundamental sobre el amor de madre, que a veces amar de verdad significa tomar decisiones dolorosas, significa permitir que nuestros hijos enfrenten las consecuencias de sus propias acciones, significa negarnos a facilitar comportamientos que los dañan a largo plazo. Si yo le hubiera dado la casa lujosa que esperaba, probablemente nunca habría aprendido nada. Habría continuado siendo un aprovechador, esperando que yo resolviera todos sus problemas hasta el día de mi muerte. Mi historia también es una advertencia para otros padres y madres que pueden estar viviendo situaciones similares sin darse cuenta completamente. Presten atención a los cambios sutiles en el comportamiento de sus hijos adultos. Cuando empiecen a mostrar más interés en sus finanzas que en su bienestar emocional, cuando las visitas se vuelvan mecánicas y calculadas, cuando comiencen a hablar sobre su edad como si fuera una enfermedad terminal, es hora de estar alerta. No permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, los trate como si fueran incompetentes por el simple hecho de haber envejecido. La sabiduría y la experiencia que acumulamos durante décadas de vida son recursos valiosos, no síntomas de deterioro mental. Cuando alguien intenta convencerlos de que necesitan ayuda para manejar sus propios asuntos, pregúntense si esa ayuda realmente los beneficia o si beneficia más a quien la ofrece. También quiero decirles que nunca es demasiado tarde
para tomar control de una situación familiar que se ha vuelto tóxica. Durante meses me sentí culpable por sospechar de las intenciones de mi propio hijo. Me convencí de que estaba siendo paranoica o injustamente desconfiada. Pero cuando finalmente actué según mis instintos, descubrí que mis sospechas estaban completamente justificadas. La lección más importante que quiero compartir con ustedes es que el amor verdadero no siempre es suave y complaciente. A veces el amor requiere firmeza, requiere límites, requiere consecuencias. Cuando permití que Andrés enfrentara las repercusiones de su codicia y su falta de respeto, no estaba siendo cruel con él. Estaba siendo lo suficientemente valiente como para amarlo de la manera difícil, pero correcta. Para las madres que están viendo esta historia y reconociendo patrones similares en sus propias familias, quiero decirles que no están solas. La ingratitud filial es más común de lo que queremos admitir, especialmente en una sociedad que a menudo trata a las personas mayores como cargas en lugar de tesoros de sabiduría y experiencia. Para los hijos que están viendo esto, y quizás reconociendo comportamientos propios que no les enorgullecen, quiero decirles que nunca es demasiado tarde para cambiar. Andrés pudo transformarse porque finalmente enfrentó la verdad sobre sí mismo y decidió convertirse en una mejor persona. Ustedes también pueden hacerlo, pero requiere humildad, trabajo duro y la voluntad de valorar las relaciones por encima del dinero. Mi relación con Andrés hoy es más fuerte y más auténtica de lo que había sido en años. Ya no hay falsedades ni intereses ocultos en nuestras conversaciones. Cuando viene a visitarme, que ahora es regularmente, veo en sus ojos el respeto y el cariño genuinos que había perdido durante tanto tiempo. Ha aprendido a valorar no solo el dinero que gano, sino el esfuerzo que represente, no solo los regalos que puedo darle, sino la intención amorosa detrás de ellos. La casita de Ciudad Bolívar sigue siendo su hogar, pero ahora es irreconocible comparada con lo que era cuando se la entregué. La ha transformado completamente con su propio trabajo. La ha convertido en algo hermoso y digno. Más importante aún, se ha transformado a sí mismo en el proceso. Es un hombre más fuerte, más sabio, más agradecido de lo que era antes de enfrentar esa prueba. Cada vez que pienso en esta experiencia, me lleno de gratitud por haber tenido el valor de actuar cuando era necesario. Podría haber continuado fingiendo que no veía las señales de alarma. Podría haber seguido siendo la madre complaciente que da todo sin recibir respeto a cambio. Pero decidí arriesgar una relación superficial para salvar una relación auténtica. Y al final valió completamente la pena. Ahora quiero pedirles su ayuda para seguir compartiendo historias como esta. Si esta experiencia los tocó, si los hizo reflexionar sobre sus propias relaciones familiares, si les enseñó algo valioso sobre el amor y los límites, ayúdenme a llegar a más personas que necesitan escuchar estos mensajes. Suscríbanse al canal Abuela. Recordó si aún no lo han hecho, porque tenemos muchas más historias reales que contar, experiencias de vida que pueden ayudar a otras familias a navegar situaciones difíciles. Cada suscripción nos ayuda a llegar a más personas que necesitan saber que no están solas en sus luchas familiares. Dejen su comentario contándome qué opinan de esta historia. Quiero saber si han vivido situaciones similares, si conocen a alguien que esté pasando por algo parecido, si creen que tomé las decisiones correctas o si habrían hecho algo diferente. Sus comentarios son lo que más valoro, porque me ayudan a entender cómo estas historias impactan en la vida real de personas reales. Den like a este video si les gustó, si los emocionó, si les enseñó algo importante. Cada like nos ayuda a que el algoritmo muestre nuestras historias a más personas que pueden beneficiarse de escucharlas. Es una forma simple pero poderosa de ayudar a construir una comunidad de personas que comparten experiencias similares. Compartan este video con familiares y amigos que puedan necesitar escuchar esta historia. A veces una experiencia como la mía puede abrir los ojos de alguien que está viviendo una situación similar, pero no se ha dado cuenta completamente de lo que está pasando. Vean nuestros otros videos en el canal Abuela Recordó, porque cada historia es diferente, pero todas contienen lecciones importantes sobre relaciones familiares, valores humanos y la fortaleza que encontramos cuando enfrentamos situaciones difíciles con sabiduría y valentía. Y por favor,
Si pueden ayudarnos económicamente con el gracias, nos ayudarían enormemente. Producir estos videos diarios tiene costos reales: equipamiento, electricidad, internet y sobre todo el tiempo que dedico a investigar, escribir y grabar cada historia. Cuando ustedes contribuyen con el gracias, están invirtiendo directamente en nuestra capacidad de seguir trayendo contenido de calidad todos los días. Cada contribución, por pequeña que sea, marca una diferencia real en nuestro trabajo. Nos permite mejorar la calidad de los videos, dedicar más tiempo a la investigación, invertir en mejor equipamiento para ofrecerles la mejor experiencia posible. Es su forma de decir que valoran estas historias y quieren que continuemos compartiéndolas. Recuerden que detrás de cada video hay muchas horas de trabajo, desde la investigación inicial hasta la edición final. Su apoyo económico es lo que hace posible que podamos mantener esta frecuencia de publicación y esta calidad de contenido. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal y dolorosa. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar la experiencia de una abuela que tuvo que tomar decisiones difíciles para salvar una relación familiar. Gracias por ser parte de esta comunidad que valora las historias reales y las lecciones de vida que podemos aprender unos de otros. Nos vemos en el próximo video de Abuela Recordó, donde seguiremos explorando las complejidades de las relaciones humanas y la sabiduría que viene con la experiencia de vida. Hasta entonces, cuídense mucho y recuerden que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, aunque sea doloroso.